Vamos a tocar un parásito, se puede decir un poco ajeno a nosotros, no es muy propio ver en nuestro medio, pero se escucha mucho acerca de la enfermedad del sueño. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes han escuchado que tiene una relevancia muy importante, sobre todo en África, que es por eso que se llama tripanosomiasis africana también. ¿Sí? Y comprenderán, el nombre ya les dice mucho, ¿no? Si dice la enfermedad del sueño, ¿a qué hará referencia? ¿Sí? Que hay algún trastorno que tiene que ver con el sistema nervioso y principalmente que tenga que ver con el tema del sueño, ¿no? Entonces, este es un parásito que se puede mencionar, tiene esa afinidad por el sistema nervioso central, ¿sí? Pero también por otros órganos. Pero su principal problema se da a nivel del sistema nervioso central y termina generando algunos trastornos, se puede decir a nivel del sueño, pero sobre todo de conductas, ¿sí? Que las más de las veces se ponen eufóricos, a veces pueden tener tendencia a ser demasiado pasivos, ¿sí? Y así como termina en muchas ocasiones la enfermedad de la rabia, han debido escuchar eso, sí, ¿verdad? La rabia humana, ¿sí? También afecta el sistema nervioso central, genera procesos que van, como quien dice, progresando, y estos a veces, en el caso de la rabia, son irreversibles, ¿sí? Lo mismo ocurre con gran parte de la enfermedad del sueño. O sea, cuando hay daños a nivel del sistema nervioso central, las más de las veces siempre son difíciles de poder revertir, así hagas un tratamiento efectivo, ¿sí? Porque los daños que se generan a ese nivel no se terminan, como quien dice, restituyendo o rehabilitando, ¿sí? Entonces vamos a tocar un poco acerca de esto, cuya definición, como pueden apreciar aquí, a ver, necesito algo más adecuado. Voy mucho allá, vengo aquí, donde no les pueda interferir demasiado. Sí, sí, así está mejor. Entonces, como dice, conocida como enfermedad del sueño, que se caracteriza ¿por qué? Por manifestaciones neurológicas, son parásitos tisulares, por tanto están dentro de las mismas células, producidas por microorganismos del género Trypanosoma, ¿sí? Transmitidas por un vector del género Glossina, ¿sí? La famosa mosca tsetse, ¿sí? Son propios del continente africano, por eso es que también lleva este nombre de tripanosomiasis africana. Un aspecto esencial acá es que ya no estamos hablando de estos parásitos que normalmente se adhieren, molestan, ¿sí? Que es lo que hemos visto con lo que eran las amebas, yardias, ¿sí? Tricomonas. Aquí estamos hablando de parásitos que se ingresan dentro de la célula y allá empiezan, como quien dice, a generar problemas importantes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alguna célula que está infectada, ¿qué es lo que despertamos? Que nuestro sistema inmunológico lo reconozca como algo que no está bien, ¿sí? ¿Y qué hacen con las células que están enfermas? Las matan, ¿sí? O generan su autólisis, ¿no? Que es prácticamente que se puedan, como quien dice, destruir ellos mismos, con la famosa apoptosis que nosotros le llamamos, ¿sí? La muerte programada. Entonces, es más o menos así que empieza a generar esos daños. Por eso es que nuestro sistema inmunológico, al ver que hay estas células que están parasitadas, empiezan a reconocerlo y empiezan a generar problemas a ese nivel, ¿sí? Matando nuestro propio tejido, nuestras propias células, y evidentemente donde se vaya a generar estos daños, las más de las veces, como todo proceso inflamatorio, termina generando tejido fibroso, ¿sí? Que es la forma en que normalmente nosotros, como quien dice, regeneramos estos daños. Entonces, por eso es que a la larga, gran parte de estos terminan generando daños fibrosos que no terminan, como quien dice, de regenerarse y no permiten, evidentemente, su función correcta de estos órganos, como ocurre en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, tenemos como principal agente causal el Trypanosoma brucei, como menciona ahí, que por alguna razón esto se me ha... Deme un minutito. ¿Sí? A ver, ¿dónde estamos? Se ha desubicado esto. Voy a poner así. Que aparezca esto.
Listo. Muy bien. Eso es. Sí, entonces el agente causal, como les mencionaba, tiene que ver con el tema del tripanosoma y las más de las veces aquí está implícito el género Brucei, pero a su vez tiene dos variedades muy importantes, la gambiense y la rhodesiense. ¿Sí? Como dice, la gambiense tiene que ver principalmente con problemas que tienen que ver a larga data, efecto crónico. En cambio, la rhodesiense tiene que ver con efectos agudos. Entonces, esto ya nos puede hablar un poco de cuál puede ser la clínica de estas personas de acuerdo a la variedad que vaya a infectar. ¿Sí? Si yo tengo una variedad gambiense, lo más probable es que vaya a desarrollar daños a través del tiempo, meses a años. En cambio, si estoy hablando que tengo rhodesiense, evidentemente esto es cuestión de semanas a meses. ¿Sí? O sea, no van a pasar mucho tiempo para generar la sintomatología característica. Tienen algunas diferencias muy importantes con lo que son el Trypanosoma cruzi, que vamos a ver más adelante con la enfermedad de Chagas, que tiene que ver también con el Trypanosoma rangeli, que también es otro de los parásitos que están dentro de estos hemoflagelados, ¿sí? Así que lo que vamos a ver ahora es un poquito acerca del Trypanosoma brucei, ¿sí? En sus dos variedades. Y aquí ustedes tienen un poco las características que hacen de diferente entre una y otra género, ¿sí? Por un lado está Trypanosoma brucei, como pueden apreciar, tiene un kinetoplasto que se puede decir que hace referencia a esto, ¿sí? El cinetoplasto, que las más de las veces suele estar ubicado más en la parte anterior, ¿sí? Pero a diferencia de lo que es el Trypanosoma cruzi, se puede mencionar que también es un poco más alargado, como pueden ver, las más de las veces viene en forma de C o en una forma de S, ¿sí? Y por otro lado está también el tema de la membrana ondulante, que las más de las veces termina en el tercio anterior, ¿sí? Entonces esas son, digamos, particularidades que podemos ver con el Trypanosoma cruzi que vamos a ir viendo. Y además el Trypanosoma brucei tiene, como quien dice, diferentes estadios morfológicos, se puede mencionar, ¿sí? Que como menciona, algunos pueden ser largos y delgados, ¿sí? Como ustedes pueden ver en este de acá, donde dice la D, ¿sí? Pueden ser largos y delgados. Otros pueden ser cortos sin flagelo, ¿sí? Anchos y sin flagelo, como lo que pueden apreciar en la R de allá, ¿sí? Y otras pueden ser una situación intermediaria, ¿sí? Entre largo y corto, que es la que pueden ver en esta imagen de aquí abajo. Entonces, como pueden ver, ambos tienen esa morfología, miren, de una S o la forma de C, que eso es lo característico de poder apreciar, por ejemplo, en el microscopio, ¿sí? Tienen un movimiento bastante rápido, que eso hace que uno pueda apreciar cuando hace un examen en fresco, ¿sí? Y normalmente miden de 10 a 30 micrómetros de largo, que ese es el promedio más o menos que puede variar, ¿sí? De 10 hasta 30 micrómetros. Dentro de la morfología como tal, como mencionan, este tripomastigote, que es el que normalmente suele estar presente tanto para la forma infectante, para el mosquito, como también para lo que es el ser humano, ¿sí? Ya van a ir viendo que el Trypanosoma en su forma de tripomastigote, que es esta parte flagelada, se puede decir, hace que pueda ser la forma infectante que circula en la sangre, ¿sí? Esto al infectar al mosquito ingresa al tubo digestivo, allá en el tubo digestivo va a producirse, como quien dice, una serie de multiplicación en el tubo digestivo, generando a veces los epimastigotes, ¿sí? Que son unas formas un poquito menos flageladas, se puede mencionar para que ustedes comprendan, y que estos luego nuevamente regresan hacia la cavidad bucal, a las glándulas salivales del mosquito, y allá empiezan a generar nuevamente otro ciclo para terminar de conformar estos tripomastigotes que van a convertirse como tripomastigotes metacíclicos, que esas son las formas infectantes para el ser humano, ¿sí? Entonces, como dice, tiene un núcleo central, pueden apreciar en la parte media, como pueden ver, un cinetoplasto puntiforme, las más de las veces posterior, ¿sí? Y por otro lado está esta membrana ondulante flagelada, que las más de las veces solo ocupa el tercio anterior, como les mencionaba, ¿sí? Puede verse también en algunas situaciones esos famosos gránulos de volutina que pueden apreciar, ¿sí? Cuando se hace una tinción de grano, se puede apreciar eso, ¿sí? Eso es lo característico dentro de la morfología que se tiene. Es importante también conocer un poco la característica del vector transmisor, ¿sí?
Es esta mosquita del género Glossina, que las más de las veces se conoce como mosca tsetse, ¿sí? Que puede variar entre 0,5 centímetros a 1,5. Como pueden ver, no es una mosca muy pequeña, es de un buen tamaño, ¿sí? Que las más de las veces, una de las cosas es que pliega como dice, las alas cuando está en reposo, y tiene una probóscide prominente, o sea, hace referencia a esto, ¿sí? La probóscide, si ustedes quieren, es el aguijón con el que uno empieza a alimentarse, ¿sí? Y tiene otra particularidad, es que estas celdas discales, que ustedes pueden apreciar en las alas, tienen esta forma de hacha en carnicero, ¿sí? Como las que tienen los carniceros, a eso hace referencia. Y eso es lo particular que uno puede apreciar cuando vea al vector transmisor. Entonces, cuando ustedes vean una mosca que tenga estas características en sus celdas discales, que son las alas, pueden pensar que es del género Glossina, ¿sí? Por otro lado, su ciclo de vida, como les había mencionado, tiene que ver mucho con el tema del vector transmisor. Por tanto, no va a ocurrir una transmisión si no hay este vector intermediario donde parte de su ciclo tiene que elevarse necesariamente para poder llegar a infectar a otras personas, ¿sí? Transmitido entonces por el género Glossina, tanto machos y hembras. Aquí es otra particularidad, porque ambos se alimentan de sangre, ¿sí? Tanto las hembras como los machos. Si ustedes recuerdan, en cuanto a los mosquitos que transmiten, por ejemplo, enfermedades virales, sobre todo como las que estamos viendo en nuestro medio, como es dengue, zika, chikungunya, ellos al menos se alimentan solo las hembras, los machos no, ¿sí? Entonces aquí, tanto machos y hembras son los que se alimentan de sangre y son potenciales de poder transmitir. Los reservorios, normalmente, donde también pueden llegar a albergarse estos parásitos, son los perros, por ejemplo, los cerdos, el ganado, los ciervos, que es lo que normalmente se suele apreciar allá en África, ¿sí? Es ahí donde también pueden estar estos parásitos, y evidentemente, como se alimentan de sangre, son hematófagas estas moscas, evidentemente llegan a infectarse y estos pueden seguir dispersando a otras personas a los cuales vayan a picar. Los tripomastigotes, como dice, son ingeridos por las moscas, que tienen estas alas en forma de hacha de carnicero, ¿sí? Se multiplican en el intestino medio dando tripomastigotes, y estos se transforman en epimastigotes, que las más de las veces, igual que el resto de los protozoarios que hemos visto hasta aquí, por fisión binaria, ¿sí? 10 a 15 días después van a las glándulas salivales, y es allá donde van a generar una nueva multiplicación por fisión binaria para terminar de generar los famosos tripomastigotes metacíclicos, que son las formas infectantes para el ser humano, ¿sí? Ingresan al torrente sanguíneo, evidentemente también pueden ubicarse en los ganglios linfáticos, ¿sí? Y de acuerdo a esta distribución es que van a terminar en algunas vísceras o principalmente en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces es más o menos como continúa, y evidentemente esto nuevamente vuelve a la recirculación en la medida que ellos se van multiplicando, y desde luego va a cumplirse ese ciclo nuevamente de infectar a nuevas moscas Glossina y estas seguir diseminando, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que nos explica acá, de que la forma infectante son estos tripomastigotes metacíclicos que van a terminar ingresando al torrente sanguíneo. Una vez allá, evidentemente van a buscar el tejido de mayor afinidad, ¿sí? Para llegar a las células del sistema nervioso central principalmente. Allá van a llegar a dividirse y terminar, desde luego, a infectar nuevamente a otras mosquitas, ¿sí? No mosquitas, sino otras moscas Glossina, que allá evidentemente va a cumplirse también parte de su ciclo de dividirse por fisión binaria en el tubo digestivo y regresar nuevamente hacia la saliva para terminar generando los tripomastigotes metacíclicos, que van a ser nuevamente un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la patogenia, que eso es aquí donde ya debemos parar un poco las orejas para ver cómo es que generan daño, ¿sí? Entonces, en el sitio de la picadura, como cualquier picadura de insecto, lo primero que nos genera es escozor, ¿sí? Y cuando hay escozor, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Rascamos, ¿sí? Entonces, como están en esa zona, como son intracelulares, ellos empiezan a generar daño a ese nivel. Y si generan daño, ¿qué nos va a dar como síntoma? Cuadro inflamatorio, y las más de las veces esos tienden a ulcerarse.
¿sí? A generarse una herida, si es que ustedes quieren, tanto por la picazón y el rascado que hace la persona, pero sobre todo por este daño inflamatorio, por esa muerte celular, ¿sí? Que las más de las veces puede durar de 1 a 2 semanas todo ese proceso, ¿sí? Luego hay una parasitemia importante. ¿Qué significa eso? Que hay parásitos en sangre, ¿sí? A eso hace referencia cuando hablamos de parasitemia, que los parásitos están circulando en sangre. Y si dice que es importante, eso menciona que hay gran cantidad de parásitos circulando en sangre, ¿sí? Y las más de las veces, como son los glóbulos rojos los que están, como quien dice, implícitos en esto, van a terminar, desde luego, como quien dice, circulando por todas partes, ¿sí? Pero principalmente invaden los ganglios linfáticos y el sistema nervioso central, ¿sí? Donde van a generar estos cambios patológicos por el proceso inflamatorio. Entonces, a ese nivel van a darse los procesos inflamatorios y evidentemente vamos a tener ganglios hipertrofiados, que las más de las veces van a ser dolorosos, ¿sí? Pero que luego terminan fibrosándose. Por tanto, a veces la misma circulación linfática tiende a disminuirse en esos niveles, ¿sí? Desde luego, como hay gran parte de muerte celular, tanto de glóbulos rojos y compañía, lo que va a generar también es que haya aumento de volumen tanto a nivel del hígado como también de lo que es el vaso, que es nuestro filtro, ¿sí? Evidentemente esto se debe porque hay una gran proliferación reticuloendotelial fruto de todo este proceso inflamatorio que genera la presencia de estos parásitos, donde hay este intercambio de nutrientes como son los capilares, ¿sí? Por otro lado, también estando presente en el sistema nervioso central, como dice, van a generar problemas de meningoencefalitis. ¿Qué significa eso? Que van a haber inflamación a nivel de las meninges y si hay irritación meningia puede llegar a dar también trastornos neurológicos que tengan que ver como rigidez de nuca y compañía, trastornos que son muy característicos de cuadros inflamatorios en las meninges. Y si además afecta el encéfalo, evidentemente esta persona va a tener problemas que tengan que ver con la conducta, con la vigilia, ¿sí? Con la coordinación de movimientos. Entonces ya se imaginarán cuál es la clínica que más o menos puede llegar a manifestar en estos casos, ¿sí? Y esto fruto de ¿qué? De todo ese proceso inflamatorio que da a nivel de los astrocitos, plasmocitos, ¿sí? Las microglias que están presentes a nivel del sistema nervioso central. Entonces todo ese proceso inflamatorio va a generar irritación de meninges, pero sobre todo daño a nivel encefálico, ¿sí? Y esto evidentemente va a generar un proceso inflamatorio importante que se complica con alteraciones de la coagulación. Y ahí tiene que ver primero una disminución importante de las plaquetas por el consumo que se dan a estos niveles inflamatorios. Y a su vez también pueden generarse estos pequeños microcoágulos a lo que se llaman coagulación intravascular diseminada, el famoso SID, ¿sí? Y si hay gran consumo y cuadros inflamatorios importantes, también van a haber muerte de glóbulos rojos, ¿sí? Y eso es lo que va a generar problemas de anemia. Entonces, como ven, esto va generando un cuadro inflamatorio inicial, va generalizándose en estos órganos importantes y evidentemente eso va a generar muerte celular de los componentes de la sangre, ¿sí? Plaquetas, glóbulos rojos, gran consumo de glóbulos blancos, ¿sí? Las más de las veces, por eso es que también puede existir problemas de hipergamaglobulinemia, ¿sí? Y a veces también estos complejos inmunes, antígeno-anticuerpo, que pueden llegar a acentuar mucho más todavía estos cuadros inflamatorios y esa extravasación que las más de las veces se van a manifestar como los famosos edemas, que es ese líquido que se puede dar a nivel cerebral, el líquido que se pueda presentar a nivel de los pulmones, ¿sí? Por tanto, eso es lo que también puede llegar a darse. Los parásitos están en el tejido, principalmente pueden estar también presentes en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y la característica que va a tener el líquido cefalorraquídeo es un líquido turbio con aumento de proteínas y principalmente mononucleares, ¿sí? Entonces ahí uno ya puede apreciar cuando hace un extendido del líquido cefalorraquídeo si hay presencia de mayor cantidad de proteínas o el tema de lo que son los mononucleares, puedes tener una orientación que te vaya a decir de que sea un problema parasitario, principalmente la enfermedad del sueño, ¿sí? Entonces las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a cómo se vaya presentando el episodio, ¿sí? A un inicio, ¿qué nos va a dar? Escozor, roncha, que luego puede terminar ulcerándose. ¿Qué más?
Pueden haber también adenopatías, ¿sí? Que son estos ganglios inflamados, ¿sí? Que pueden principalmente presentarse de acuerdo a dónde ha ocurrido la picadura. Si ha sido en el brazo, posiblemente terminen en la axila, ¿sí? Y así sucesivamente en la medida que se vaya diseminando. Si va diseminándose al sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a presentar? Alteraciones del comportamiento, ¿sí? Principalmente, ¿cuál es el primer síntoma cuando hay algún problema en la cabeza? La cefalea, ¿sí? El dolor de cabeza. Y si eso va aumentando mucho más, ahí la presión intracraneana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a querer saltarse como quien dice, los ojos, puede uno sentir la sensación dolorosa hacia la nuca, o sea, generalmente los agujeros fisiológicos que tiene el cráneo son los que van a terminar, como quien dice, expandiendo esa masa encefálica y generar problemas. Entonces, ¿cuál será la principal causa de muerte en estos pacientes? ¿Quién es el que gobierna este corazoncito y el sistema respiratorio? Sí, pero principalmente en la parte del bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, cuando hay aumento de la presión intracraneana, lo primero que tiende a hacer es un enclavamiento del bulbo, ¿sí? Y eso puede generarme un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es lo que normalmente suele pasar. Entonces, por eso es importante considerar en la patología lo que va pasando, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas pueden variar desde una fiebre, que las más de las veces es recurrente. ¿Qué significa? Que una particularidad que tienen estos parásitos es que cuando el sistema nervioso, el sistema inmunológico identifica, empieza a reconocerlo y a destruir al parásito. Pero ellos, como ya hemos visto en inmunología, hacen un continuo recambio, ¿sí? Son simuladores, empiezan a cambiar sus antígenos de superficie de tal forma de que ellos van mimetizándose y cada oleada, como quien dice, cada nueva ola de parásitos va teniendo diferentes antígenos superficiales y eso hace de que no los puedan reconocer. Por tanto, estos picos de multiplicación es lo que me generan estas fiebres recurrentes, ¿sí? Vuelven a multiplicarse en gran cantidad, entonces nuestro sistema inmunológico vuelve a reaccionar y genera nuevamente un proceso febril. Vuelven a bajar, como recambian, nuevamente vuelve a darse. Entonces, por eso es que se llaman fiebres recurrentes, que pueden darse por oleadas, como dice, cada 1 a 3 días, de acuerdo al poder antigénico que van cambiando ellos, ¿sí? La cefalea permanente, que las más de las veces es intensa, como les mencionaba, esa sensación de reventar la cabeza. Las mialgias y artralgias, fruto de todo este proceso inflamatorio, pero sobre todo también en parte por esos problemas de anemia que se dan por las hipoxias que se dan, ¿sí? La astenia, ¿sí? Es esta falta de fuerza, debilidad, ¿sí? El prurito generalizado, fruto de toda esta reacción inmunológica, como les decía, esos complejos antígeno-anticuerpo que se suelen dar. ¿Sí? También ganglios linfáticos del cuello y mesenterio, hipertrofiados, móviles, no dolorosos, las más de las veces, porque estos como si ya se han fibrosado, ¿sí? Entonces ya no tienen esa sensibilidad. Y hay un signo muy característico que es la que se está tratando de ver, por ejemplo, en la imagen, ¿sí? De buscar estos ganglios que estén en el cuello, que lo hacen más robusto, que es lo que se llaman el signo de Winterbottom, que son esa linfadenopatía, como dice, cervical, ¿sí? En la cadena cervical se encuentran un montón de ganglios hipertrofiados que hacen esa sensación de un cuello más robusto, más ensanchado, ¿sí? Y desde luego esta anemia con la hipertrofia de algunos órganos, que es lo que hemos mencionado, principalmente del vaso y del hígado, ¿sí? Entonces eso es la clínica característica principalmente que se da en las etapas iniciales. Ya cuando hay un daño un poquito más, se puede decir más relacionado con daños a nivel del sistema nervioso central, esto puede pasar a una meningoencefalitis. La meningoencefalitis sí es un daño que evidentemente no solo va a pasar muy desapercibido como lo que estamos viendo, ¿sí? Va a acentuarse con una fiebre, cefalea, artralgias, malestar general, que normalmente se suele dar también en una primera etapa, pero aquí ya va a haber un aumento importante a nivel del hígado y del vaso. Puede llegar a generar un problema de una inflamación en todo lo que es el corazón, por eso se llama pancarditis, ¿sí? Que evidentemente va a generar problemas de arritmias y falla cardíaca en algunos casos. Pueden haber también alteraciones del estado de conciencia y confusión, porque sí ha habido un edema importante a nivel
el sistema nervioso central, puede generar eso. Pueden haber trastornos psiquiátricos como delirio, alteraciones del estado emocional, ¿sí? Alteraciones de los reflejos, del tono muscular, ¿sí? Pueden haber estas tembloraciones porque no hay una coordinación, ¿sí? La masa cerebral sobre todo está alterada. Pueden haber, como dicen, hiperestesia y espasmos musculares, ¿sí? Esa sensación de que todo aparentemente está como muy doloroso, muy sensible, a eso hace referencia con las hiperestesias, y estos espasmos musculares fruto de esta alteración nerviosa que se da, ¿sí? Y desde luego lo que les mencionaba, el aumento importante de la presión intracraneana, que las más de las veces va a llevar a que hayan sobreexcitaciones neuronales, que eso es lo que llevan a las convulsiones, ¿sí? Y desde luego esto termina con la muerte, como les mencionaba, por ese enclavamiento que suele darse o evidentemente esta encefalitis por gran inflamación del sistema nervioso central, pues termina con la muerte de estos pacientes, ¿sí? Entonces, en el sistema inmunológico, un aspecto a recordar es esta evasión que se tiene después respecto a nuestro sistema inmunológico por ese cambio que se da de esa variabilidad antigénica, ¿sí? Y eso hace que existan estas oleadas, se puede decir, de parásitos que van aumentando, disminuyendo, ¿no? Y eso, claro, lleva a que tengamos también la clínica por lo que se dan problemas de fiebre, ¿sí? Ya van a ir viendo algo similar ocurre con la malaria, ¿sí? No sé si han visto malaria, todavía no, ¿verdad? En malaria van a hablar igual de fiebre terciana, fiebre cuartana, justamente con estos episodios de multiplicación que se van dando en función a los parásitos, ¿sí? ¿Qué más? Evita la cascada del complemento, que esa es otra de las particularidades al generar estos recambios continuos, ¿sí? De estos intercambios, si es que ustedes quieren, del poder antigénico. Y desde luego este periodo de incubación puede variar de 1 a 3 semanas para que se puedan llegar a manifestar toda esta sintomatología que estamos viendo desde una fase inicial de una lesión hasta que se presenten estas alteraciones neurológicas. Como ya les había mencionado, también hace mucho aquí lo que tiene que ver con la variedad, ¿sí? Si es la gambiense, pues las más de las veces va a ser un poco más retardada. Si es la rhodesiense, normalmente se van a presentar en las primeras semanas estos cuadros intensos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a estos parásitos? ¿Cómo los vamos a ubicar? Porque eso es el diagnóstico, ¿sí? ¿Dónde los vamos a buscar? Líquido cefalorraquídeo, podemos buscar también en sangre, ¿sí? Podemos buscar también en las lesiones donde pueden estar de forma inicial, ¿sí? O incluso cuando nosotros tenemos, por decirles, si tenemos una hepatoesplenomegalia, un agrandamiento, podemos también tomar biopsia de esos sectores y tener la probabilidad. Y otros que hemos visto que son los ganglios, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esos lugares que vayamos a buscarlos, tenemos probabilidad de encontrarlos. Y de acuerdo a eso es que uno puede pedir el estudio que sea necesario, ¿sí? Si estoy buscando en líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que trataré de hacer? Un extendido o un cultivo, ¿sí? Si estoy buscando en biopsias, voy a tener que hacer cortes histológicos para poder apreciar si no hay presencia de tripanosomas, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica del diagnóstico. Como dice acá, observación directa del parásito, puede ser en líquido cefalorraquídeo, en sangre, podemos verlos también en médula ósea, cuando nosotros hacemos sobre todo un aspirado ganglionar lo propio, ¿sí? Esto puede variar, como ven, la sensibilidad de un 17 a 33%. O sea, como ven, es muy baja su sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que mi probabilidad de decir a alguien que tiene el problema de enfermedad del sueño con estas pruebas es eso, es muy bajito. De cada 100 que tienen, solo a 33 les puedo llegar a decir con esos estudios. Es muy bajo, ¿sí? Mejora un poco con las técnicas de concentración, como lo que ocurre el micrométodo. El micrométodo lo que hace es tomar estas muestras en volúmenes pequeños, pero hacer un centrifugado y observar como quien dice, el sobrenadante que hay entre los glóbulos rojos y lo que es el plasma. Entonces, ahí donde nosotros tratamos de ver si hay o no la presencia de estos parásitos. Y esto se utiliza principalmente en la enfermedad de Chagas. Ya van a ir viendo que este es uno de los métodos que elegimos principalmente en el tema de los niños en la transmisión congénita, ¿sí?
Las técnicas indirectas, la inmunofluorescencia, la hemaglutinación indirecta, el inmunoensayo enzimático que es el ELISA, son más utilizadas, tienen buena sensibilidad, especificidad, sobre todo en una etapa aguda. ¿Qué significa? Que lo que nos ayuda muchísimo son en sus primeras semanas donde hay gran cantidad de parasitemia circulando y evidentemente poder buscar antígenos o anticuerpos con estas técnicas van a ser bastante favorables. El cultivo normalmente, como dice, puede durar de 5 a 14 días, ¿sí? Y de acuerdo a la variedad también puede uno terminar de ver la sensibilidad, las más de las veces, en el caso del Trypanosoma gambiense, por ejemplo, tiene un 100% de sensibilidad, ¿sí? Al menos eso es lo que tenemos como referencia bibliográfica. La PCR también ayuda muchísimo, está recomendado, como dice, pero hay que tomar en cuenta de la disponibilidad, ¿sí? Imagínense si aquí en nuestro medio hasta antecitos de la pandemia habían nombrados 3 o 4 laboratorios que contaban con biología molecular, ¿sí? Una de ellas, sin ir lejos, era justamente la Facultad de Medicina, que es pionera, por ejemplo, en el tema de estudios en microbiología, estudios que tengan que ver con parásitos como Chagas, Leishmaniasis, ¿sí? Ahí se han hecho estudios moleculares muy importantes con gente de afuera, ¿no? Entonces, la PCR evidentemente ha empezado a entrar con mayor fuerza después de la pandemia y hoy en día tenemos muchos laboratorios que ya cuentan, ¿sí? Así que de un tiempo a esta parte dependerá mucho de cuánto nosotros pedimos para que el costo también se abarate, ¿sí? Cuanto pedimos menos, claro, los reactivos cuestan carísimos y evidentemente tienen que gastar un reactivo, así sea para 1 o para 2 que pidan, que puede servir para 100. Entonces eso hace que todavía el costo sea muy elevado. Pero si nosotros pidiéramos de forma masiva, evidentemente el costo también sería mucho menor, ¿sí? Entonces todo depende del hábito con el que nosotros vayamos a utilizar estas pruebas para que los costos se vayan abaratando a futuro. ¿Cómo llegamos a tratarlos? Hay 2 medicamentos esenciales, sobre todo en la parte, como quien dice, hemolinfática, cuando está en esa fase aguda, si es que ustedes quieren, ¿sí? Su efectividad puede estar alrededor del 95%. La suramina, que suele utilizarse a dosis de 5 miligramos kilogramo peso, ¿sí? Que se dan por día si se dan cuenta, ¿sí? El primer día se da de esa forma y luego damos 20 miligramos kilogramo peso, en el caso de los niños por lo menos, ¿sí? No sobrepasando más de 1 gramo indistintamente de la edad, ¿sí? Aquí es un aspecto esencial que no debemos pasarnos de 1 gramo como ocurre en los adultos. Y estos evidentemente se administran por forma intravenosa, ¿sí? Los días 2, 3, 7, 14 y 21 días, que es lo que normalmente se hace después de esa dosis inicial. La pentamidina, que es otro medicamento que se suele utilizar también a dosis de 4 miligramos kilogramo peso. Estas pueden ser también de forma intramuscular o intravenosa, normalmente por 10 días. Entonces, las más de las veces, como ambos medicamentos se suelen utilizar de forma parenteral, las más de las veces lo que se hace es por vía intravenosa, utilizando estos stoppers para que puedas ir administrando de forma diaria, ¿no? Porque no son nada agradable tener que estar pinchando todos los días, por ejemplo. Ya en la fase meningoencefálica, cuando ya hay compromiso del sistema nervioso central, uno de los medicamentos que ha sido, digamos, reconocidos por larga data es el Nifurtimox. Y este Nifurtimox ya van a ir escuchando también que se utiliza en la enfermedad de Chagas, ¿sí? Es parte de los tratamientos que normalmente se tienen disponibles. Pero un medicamento que ha entrado y que también les comento con la experiencia es que el Fexnidazol que ustedes ven ahí en la parte baja, se lo ha aprobado aquí en Bolivia como estudio clínico, ¿sí? Para la enfermedad de Chagas. Pero al tener efectos adversos importantes, lo que se ha hecho es dejar de lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dosis, por ejemplo, aquí dice 1800 miligramos, ¿sí? Estas dosis eran las dosis más altas. Y ha ido de la mano para ver el tema de la enfermedad del sueño. Y en la enfermedad del sueño les ha ido muy bien, ¿sí? Es más, hoy en día las guías terapéuticas ya les van a mencionar el Fexnidazol. Su libro ni siquiera comenta, ¿sí? Pero este es el nuevo medicamento que hoy en día tiene una buena aceptación para el tema del tratamiento y lo más importante es por vía oral, ¿sí? Así como van a escuchar en lo que es leishmaniasis, la clindamicina o la miltefosina, perdón.
es otra de las cosas que se ha empezado a generar en el tema por vía oral, ¿no? En cambio, los otros son por vía parenteral, principalmente en la fase hemolinfática. En el caso del Nifurtimox, la dosis se utiliza 15 miligramos, ¿sí? En cambio, para el tema del Chagas, normalmente no pasamos de los 10 a 12 miligramos, ¿sí? Entonces, van viendo de que evidentemente necesitan un incremento importante en la dosis y además viene asociados, como dicen, ¿no? Más eflornitina, ¿sí? Que las más de las veces es lo que se utiliza también de forma adicional para el sistema meningoencefálico, ¿sí? Entonces, pero como les mencionaba, hoy en día el fexnidazol es el medicamento estrella que están utilizando para el tratamiento de la enfermedad del sueño cuando hay compromiso de la fase meningoencefálica, ¿sí? Para fines de su libro, solo van a encontrar hasta lo que es la melasoprolol, que las más de las veces se recomienda como algo adicional, pero el tema del fexnidazol todavía no está ahí, ¿sí? Así que si alguien les pregunta en el examen, tendría que ser yo. ¿Sí? Eso es para cultura general. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir entonces? ¿Dónde van a ser nuestros niveles de prevención? Ustedes que ya tienen altos conocimientos de medicina social y preventiva, ¿no ve? ¿Qué dicen? ¿Dónde vamos a actuar entonces? En el primer nivel de prevención, ¿qué vamos a hacer? Promoción. ¿Qué vamos a promocionar? ¿Qué significa promoción de la salud? Eso, informar, educar y comunicar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a informar? Ya, primero entonces vamos a hacer medidas contra el vector transmisor, ¿sí? Y dentro de eso ustedes, como menciona, van a informar de que hay necesidad de usar repelentes, pero ¿creen que en África eso puede funcionar? Entonces, ¿qué harían? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál sería la mejor medida de promoción que deberíamos de hacer a esa población? Uso de mosqueteros, pero como estos están más de día que de noche, de día uno sale afuera y no puede estar con el mosquetero encima, ¿no? Eliminar a las moscas está más difícil todavía. ¿Qué deberíamos de considerar? ¿De dónde se infectan las moscas? ¿De dónde? De los animales, pero también de los seres humanos. Entonces, nuestra medida preventiva ideal sería tratar a todas las personas que tienen enfermedad del sueño, incluyendo los animales, ¿sí? Porque esos son los reservorios más importantes que están haciendo que estas moscas se infecten. Caso contrario, será un tanto difícil poder controlar qué es lo que se está dando en realidad, ¿sí? Querer matar las moscas, querer eliminar las moscas, es como que nosotros ahorita estamos peleando contra el tema del mosquito de la Aedes, ¿no ven? Es un tanto difícil, ¿sí? Entonces van a ir un poco en ese sentido el tema de la prevención y la promoción, ¿sí? A mejorar el tema de conocer de que si hay alguien que está infectado, ese sí debería de estar aislado, ¿sí? Porque ese puede ser fuente de infección para otros mosquitos. A ese sí hay que aislarlo, hay que tratarlo y garantizar de que ese no pueda diseminar más, ¿sí? Segunda cosa que será muy importante será hacer, como quien dice, un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿sí? Porque la gran mayoría de ellos ya vienen en situación como la que ven esos pacientes, ¿sí? Cuando hay daño neurológico importante. Y ahí evidentemente muy poco o nada ya podemos hacer para mejorar, por un lado, y por otro lado, para que eso haya pasado, han estado semanas o meses ya con la enfermedad, por tanto ya han diseminado, ¿sí? Entonces, la idea central será tratar de hacer un diagnóstico oportuno, tratar de buscar a estas personas donde hay zonas de riesgo, ¿sí? Y evidentemente tratar de hacer un diagnóstico casi como quien dice un poco más continuo, ¿no? Hacer campañas masivas de diagnóstico posiblemente sean útiles para poder identificar quiénes son los potenciales sospechosos y a esos empezar a darles tratamiento todavía aún en esa fase hemolinfática, sería lo ideal, ¿no? ¿Qué más?
Evidentemente todo lo que implica para alguien que va a ir al África, ¿sí? Si a alguno de ustedes les toca ir de visita o de misionero, evidentemente lo que dice ahí es muy importante, ¿no? Utilizar una vestimenta adecuada, que en lo posible utilizar repelentes, ¿no? Si voy a estar cortos periodos de tiempo, pero si voy a estar periodos prolongados, pues imagínense, me voy a vender solo en repelentes, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo de acción tendrá un repelente? En el peor escenario, 6 a 8 horas, ¿sí? Entonces, habrá que considerar esos aspectos, ¿sí? Como dice, tamizaje, diagnóstico en poblaciones de riesgo, que creo que esa es la medida más adecuada que puede, de alguna manera, mitigar a que al menos se vaya disminuyendo los reservorios, ¿sí? Bueno, como pueden ver, ese es el famoso mosquito tsetse, la mosca tsetse, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han visto algunas de estas moscas glosinas, que sí los hay, ¿sí? Pero mientras no tengamos el parásito, no vamos a tener el problema, ¿sí? Así como antes no teníamos problemas de dengue aquí, ¿no ve? Hasta que han llegado los que tenían su dengue y los mosquitos han aprovechado para diseminarlos. Entonces todo es un ciclo dependiendo de reservorio, vector, para que se disemine la enfermedad. ¿Dudas, preguntas? ¿Un tema complicado? Bueno, lo más importante de esta temática es que recuerden que hay esas dos variedades, ¿sí? La gambiense y la rhodesiense, por un lado. Por otro lado, también es importante que sepan de que su vector transmisor es la mosca glosina, ¿sí? Que su principal problema se da principalmente en el sistema nervioso central, que puede generar de problemas de megavísceras, sí, hepatoesplenomegalia principalmente, ¿sí? También puede llegar a complicar por la gran diseminación que hay de estos parásitos, problemas cardíacos, ¿sí? Como la que hemos visto, la pancarditis, ¿sí? ¿Qué más? También es importante considerar que este tiene ciclos, por la gran variabilidad antigénica que da, va a tener ciclos de oleadas, ¿sí? Por eso hay una fiebre intermitente, recurrente, como llaman, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante de esto. Si alguien viene con fiebres que pasan 1, 2, 3 días y vuelve a darse y no es malaria, ya tienen en quién sospechar si viene del África, ¿sí? Porque lo primero que pensamos cuando alguien viene del África y está con fiebre es en malaria, ¿sí? Pero en situaciones, por ejemplo, en la malaria van a ir viendo con el falciparum, igual puede darse cuadros comatosos, cuadros neurológicos importantes. Igual puede haber hepatoesplenomegalia. Por eso es que puede haber, como quien dice, parte de los diagnósticos diferenciales un poco confusos, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tomar en cuenta de que podría ser también el Trypanosoma brucei, ¿sí? Muy bien, si no hay más dudas ni preguntas, nos vemos de aquí a 2 semanas, creo, ¿no? Muy bien, jóvenes, gracias. Eso es.